Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Seoane y hoy vamos a hablar sobre sepsis. Roger Bone, ya en el año 1992, publica unas guías sobre sepsis en la Critical Care Medicine, donde él hablaba sobre una infección, un SIRS, una sepsis severa y un shock séptico. Él decía que la mortalidad del shock séptico tenía un 50% y que había una nueva terapéutica, que era la llamada la hora de oro, que eso significaba que el shock séptico debía ser manejado desde el departamento de emergencias de forma inmediata cuando concurre el mismo al sector. Por lo tanto, tenemos un montón de aparatología hoy por hoy y de métodos para disminuir esta gran mortalidad. Entonces tenemos varias definiciones. ¿Qué significa infección? Es un fenómeno microbiológico caracterizado por una respuesta inflamatoria ante la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos estériles. Estamos viendo una diapositiva de un meningococo. La Critical Care en el 2003 publica las definiciones de sepsis, diciendo que es una infección real o presumida más un SIRS. Y el SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica caracterizado por temperatura más de 38 grados o menor a 36, frecuencia cardíaca más de 90, una frecuencia respiratoria más de 20 o una PSO2 menos de 32 y unos glóbulos blancos mayor a 12.000 o menos de 4.000. Dos de estos cuatro hacen diagnóstico de SIRS. También publica qué significa la sepsis severa. Significa una asociación con uno o más disfunciones multiorgánicas, caracterizada por hipoperfusión, hipotensión, como una acidosis láctica mayor a 2.5, liguria, alteración de estatus mental, falla renal, falla hepática. Y finalmente, el shock séptico está definido por este consenso del año 2003 por una sepsis más una hipotensión refractaria, es decir, una tensión arterial sistólica menos 90 o una media menor de 65, a pesar de una reanimación de 20 a 40 mililitros kilo, que en un paciente de 70 kilos aproximadamente es entre 1.500 a 3.000 mililitros. Como les contaba al principio, Roger Bone fue un gran investigador del siglo XX, donde detectó que había una cadena progresiva de mortalidad, es decir, el SIRS un 7%, una sepsis un 16%, una sepsis severa 20%, un shock séptico un 46%. Y la incidencia de hemocultivos positivos era mayor cuanto peor estaba el paciente. En una sepsis solamente un 17%, en cambio en un shock séptico un 69%. Por lo tanto, esta progresión de mortalidad se asemeja a una pirámide, por lo tanto Roger Bone lo puso de esta forma, donde estaba el foco infeccioso, donde en el punto número 1, donde la mortalidad era mínima, y en el número 6, en la base de la pirámide, está el shock séptico con una mortalidad de un 50%. Roger Bone lamentablemente fallece en 1997. En la revista JAMA del 2016 publica el tercer consenso sobre la sepsis y el shock séptico, llamándose la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Redefine los conceptos de sepsis y shock séptico y hace una revisión sistemática y un metaanálisis de los criterios utilizados en estudios observacionales sobre sepsis en adultos. Se juntaron 19 expertos de diferentes especialidades de la Sociedad Europea, Sociedad Crítica norteamericana y sociedades también críticas de Europa. Entonces, disfunción orgánica es aquella que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada a la infección.
Es un síndrome acompañado por factores patógenos y factores del propio huésped, como puede ser el sexo, la raza, comorbilidades. Por lo tanto, entonces, la sepsis es una respuesta aberrante o desregulada del huésped a la infección, más la presencia de una disfunción orgánica. Entonces, para repasar, la infección es una respuesta regulada, la sepsis es una respuesta desregulada con una disfunción orgánica asociada. Vamos a ver lo que es la disfunción o la falla orgánica. John Marshall, en el año 1995, en la Critical Care Medicine, publica un trabajo de más de 1.500 pacientes, donde evaluó las diferentes disfunciones y fallas que podía tener el organismo, y de esta forma hacía un puntaje y de acuerdo al puntaje le asoció la mortalidad. Por lo tanto, evaluó la PAFI, la creatinina, la bilirrubina, la evaluación cardiovascular, las plaquetas y el estado neurológico. De acuerdo a cada una de estas características y estos valores, se le daba un puntaje, se hacía la sumatoria, y si el paciente llegaba a tener entre 13 y 16 puntos, tenía una mortalidad del 50%. Fue muy utilizado el score de Marshall. Otro de los scores que también se utilizan actualmente es el MED-score, que significa Mortality in Emergency Department Sepsis, es decir, es un score que se realiza desde el departamento de emergencias, donde evalúa si hay una enfermedad terminal, si el paciente está con taquipnea o hipoxemia, en shock séptico, si tiene las plaquetas bajas o edad más de 65 años, o tiene una infección respiratoria baja, o es atendido por personal de enfermería en su domicilio, o alteración del estatus mental. Cada uno de estos puntos le da una sumatoria, por lo cual si llegaba a un puntaje de más de 15 puntos, tenía una mortalidad de entre el 40 y 50% ya evaluado desde el servicio de emergencia. Similar al score de Apache, pero validado solamente en estos servicios. Más tarde, en el año 1998, la Critical Care publica un score llamado SOFA, es decir, el Sequential Organ Failure Assessment, es decir, la valoración secuencial de la falla orgánica, por lo cual también evalúa la PAFI, evalúa las plaquetas, la bilirrubina, el estado cardiovascular por la presión arterial media, el Glasgow, la creatinina y la diuresis, muy similar al score de Marshall. Vamos a ver qué significa entonces disfunción orgánica. Es tener un SOFA mayor o igual a 2 puntos a consecuencia de una infección, tiene una mortalidad baja aún del 10% y se puede realizar un quick SOFA, es decir, en pacientes que están en emergencias, solamente evaluando el estatus mental, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial sistólica. Estos 3 criterios fácil de medir bedside identifican a un paciente con una infección descontrolada y con mal pronóstico. Bien, el shock séptico se define por una presión arterial media menor a 65 y necesidad de vasopresores, más un lactato mayor a 2 milimoles por litro. Si presenta estas dos características, está asociado a una mortalidad de un 40%, un número muy similar a las publicaciones de Roger Bone en el año 1995. Una publicación muy interesante del doctor Singer Mervyn en la Annals of Internal Medicine en el año 2018. Él es un médico de Londres que decía que ni el SIRS, que es demasiado sensible, ni el Quick SOFA, que es demasiado específico, son herramientas de diagnóstico estándar de oro para la sepsis, y el médico de cabecera es el que debe comprender las limitaciones de ambos scores. Bien, ahora veamos este algoritmo donde
se sospecha un paciente con una infección, entonces en emergencias se le hace el Quick SOFA. Si este es mayor a 2, entonces hay que evidenciar disfunción orgánica. Por lo tanto, hay que hacer el score completo, el SOFA. Si es mayor o igual a 2, entonces sí estamos frente a una sepsis. Entonces, nuevamente la pregunta es, a pesar de una adecuada resucitación, tenemos que utilizar vasopresores para mantener una tensión arterial media mayor de 65 y un lactato mayor a 2, entonces estamos acá frente a un shock séptico. Bien, en general, todos estos tipos de shock son shock distributivos, por lo cual hay una pérdida del control vasoconstrictor, hay una hipoperfusión asociada, hay un gasto cardíaco alto y por lo tanto hay un estado hiperdinámico. Pero también no olvidemos que hay un 15% de pacientes que tienen un gasto cardíaco bajo, por lo tanto se encuentran en un estado hipodinámico. Por lo tanto, siempre hay un desbalance entre el transporte de oxígeno, que está disminuido, y el consumo de oxígeno, que está aumentado. Por lo tanto, siempre la saturación venosa central de oxígeno en estos pacientes va a ser menor al 70%. En el laboratorio podemos tener los glóbulos blancos disminuidos, menor de 4.000 o mayor de 12.000, tener un TP alterado, un lactato que siempre hay que medirlo, el venoso no correlaciona al arterial y el clearance de lactato no está aún comprobado que sirva como evolutividad y mejoría y disminución de la mortalidad de nuestros pacientes. Y después tenemos otros marcadores como la PCR, las interleuquinas, la procalcitonina o la proteína C reactiva, que determinan alta mortalidad, pero no está disponible en los centros hospitalarios, en general demora su realización y no hay del todo valores de cortes especificados. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de infección? Tenemos el pulmón, el aparato urinario, el aparato abdominal y no olvidemos de la piel. Los cultivos son fundamentales, hay que realizarlos, el urocultivo, esputo o aspirado traqueal, los hemocultivos, que puede ser un frasco de aerobios y un frasco de anaerobios. No importa el tiempo sacados entre ellos, no importa que sea del mismo miembro, lo que sí, lo más importante es que tenga un volumen mayor a 20 mililitros, generalmente 10 mililitros por botella. Bien, ¿por qué hay que hacer una resucitación del sistema venoso? En esta publicación del año 2020, publicada en el Journal of Critical Care, habla que el 80% del volumen sanguíneo está en el reservorio de las venas. La sepsis genera una gran vasodilatación y, por lo tanto, una disminución del retorno venoso. Baja el volumen minuto sanguíneo con mayor hipoperfusión y mayor anaerobiosis. Bien, ¿cuál es el concepto de la optimización hemodinámica temprana? Significa que hay que hacer una restauración del transporte de oxígeno. De esta forma hay que tener una buena precarga, una buena poscarga y una correcta contractilidad, que es el gasto cardíaco. Entonces, de esta forma vamos a tener una perfusión tisular adecuada y una perfusión coronaria. Bien, en el año 2001 se publica un artículo en la New England Journal of Medicine sobre el trabajo realizado de Manuel Rivers. Es un médico de Detroit, Michigan. Aquí se los presento y les voy a pasar a comentar su trabajo. Él habló sobre el tratamiento temprano dirigido, donde que había que realizar una optimización temprana de la resucitación con cristaloides para tener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, iniciar con agentes vasoactivos, por ejemplo dopamina, para una tensión arterial media de 65 a 90,
una transfusión de glóbulos rojos para tener un hematocrito mayor a 30%, agentes inotrópicos como la dobutamina, intubación orotraqueal, sedación y parálisis para obtener así una saturación venosa central mayor a un 70%. Esto debería realizarse dentro de las primeras 6 horas. Este fue el algoritmo que dispuso Rivers, donde decía que si había una sepsis con lactato más de 4 o un shock séptico, había que hacer entonces el tratamiento temprano dirigido, como dijimos recién, en las primeras 6 horas, obtener una TAM mayor a 65, una PVC de 8 a 12, un ritmo urinario mayor a 0,5 ml/kg, una saturación venosa central de oxígeno más de 70 y un hematocrito más de 30. Si así se necesitara, había que tener una PO2 más de 55 y una vía central yugular o subclavia. De esa forma, bueno, habría que ver la PVC. Si era menos de 8, habría que pasarle fluidos. Y si estaba en 8 y 12, pero obviamente seguía hipotenso, había que ver cuál es la tensión arterial media. Si es menor de 65, se iniciaba con dopamina o noradrenalina. Y si era mayor de 65, había que evaluar cuál era la saturación venosa central de oxígeno. Si esta era menos de 70, se interpretaba que había que mejorar el transporte, entonces había que ver sí o sí el hematocrito, que si era menos de 30, había que entonces transfundirlo. Y si el hematocrito era correcto, pero seguíamos con una saturación baja, le agregábamos dobutamina, para que así, de estas formas, íbamos a llegar, después de toda esta reanimación, al objetivo principal, que era tener una saturación venosa central mayor a 70. ¿Cómo fue el tratamiento en el grupo estándar y en el grupo de reanimación temprana? La cantidad de fluidos hubo más en el grupo de reanimación temprana. La transfusión de glóbulos rojos hubo mucho más también en el grupo de reanimación temprana. La utilización de vasopresores como la dopamina fue utilizada de forma igual, casi en un 30% en ambos grupos, y la utilización de dobutamina se utilizó más bien en el grupo de reanimación temprana. La mortalidad, habiendo diferenciado estos dos tipos de reanimación, se vio que hospitalaria en el grupo estándar era de un 46% y en el grupo donde se realizó la reanimación temprana dentro de estas primeras horas era de un 30%. Esto logró una disminución relativa de la mortalidad de un 34%. Esta reanimación temprana dirigida fue utilizada por la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis hasta el año 2016. A partir de ahí, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis la deja de lado, la corre, porque dice que había que remarcar la reanimación hemodinámica y no una estática a través de una medición de una presión venosa central. El examen físico de hipoperfusión, el relleno capilar, había que volverlo a utilizar. La ecografía bedside para valorar los parámetros dinámicos y no estáticos como la PVC. Y la utilización también de elevación pasiva de las piernas y el desafío de fluidos. Hablando de los fluidos, vamos a ver cuál es el de elección. En el ensayo SMART, publicado en la New England en el 2018, de forma aleatorizada, con 15.000 pacientes en unidades de terapias críticas, encontraron una diferencia significativa de mortalidad y morbilidad con injuria renal en contra de los cristaloides balanceados, es decir, el Ringer o el plasma, que a la solución salina normal. Las genatinas inducen mayor injuria renal aguda y anafilaxia, por lo tanto la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis no la recomienda. Y la utilización de la albúmina humana tiene amplios beneficios sin efectos nefrotóxicos en pacientes con shock séptico que requieren grandes cantidades de cristaloides para mantener una tensión arterial media. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis la sugiere y la recomienda. Nuestra preferencia personal es administrar albúmina, pero ya en pacientes que tienen un aumento significativo en el requerimiento de vasopresores después de una disminución de la administración de los cristaloides. Bien, con respecto a los antibióticos, hubo múltiples trabajos que demostraron que la antibiótico terapia temprana
disminuida la mortalidad, como este gran trabajo de Meehan de 14.000 pacientes mayor de 65 años con neumonía, bajó la mortalidad indicando la antibioticoterapia a menos de 8 horas del ingreso, o el trabajo de Hook de 13.000 pacientes con neumonía, también bajó la mortalidad con la antibioticoterapia temprana, no más de 4 horas del ingreso. Por lo tanto, la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis lo recomienda ahora que debe estar el antibiótico dentro de la primera hora de haber reconocido la sepsis o el shock séptico. Hay que ver el sitio de infección, si no hay que drenar un absceso, debridar tejidos infectados, remover prótesis o colocar drenajes pleurales. Con respecto a la vía venosa central, es útil para la utilización de drogas vasoactivas, pero estudios recientes y metaanálisis han sugerido que la administración de vasopresores a través de catéteres periféricos pueden ser una alternativa factible y segura, pero por un corto periodo de tiempo no mayor a 4 horas, como lo demuestra el trabajo de Lewis publicado en la Journal of Intensive Care de Medicine en el 2019. Bueno, vamos a hablar un poco sobre drogas vasoactivas. Esta es la configuración espacial de la noradrenalina. Y aquí tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Simplemente hay una diferencia del grupo metilo en la adrenalina en lugar del grupo hidrógeno de la noradrenalina. Entonces, la noradrenalina es la droga de elección, es inotrópica porque va a cumplir una función más que importante, porque la función sistólica está disminuida, inducida por la sepsis, en el 50% de los pacientes con shock séptico. Cumple una función venoconstricción, porque aumenta la precarga ventricular derecha, y una vasoconstricción arteriolar. Los beneficios de administrar noradrenalina es en la fase temprana de reanimación, cuando el bolo de líquido inicial no logra alcanzar el objetivo de presión arterial media, enfatizado por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Los pacientes que están con ventilación mecánica y shock refractario están asociados a un 60-80% de insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, se puede hacer un diagnóstico donde se hace una dosificación del cortisol posterior a la ACTH y de esa forma podremos identificar a aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Hoy por hoy se sabe que los pacientes que están con ventilación mecánica, shock y la utilización de vasopresores tienen altísima chance de tener una insuficiencia suprarrenal asociada. El tratamiento es la hidrocortisona, 300 miligramos al día, o más fluorocortisona, 50 microgramos día. Bien, arrancamos este algoritmo diciendo que hay una sepsis que induce hipotensión con una tensión arterial media menos de 65 o un lactato sérico mayor o igual a 4. De esta forma, tenemos que evaluar cuál es la presión diastólica del paciente. Si es menos de 50, lo que hay que hacer es una infusión de cristaloides de 30 mililitros kilo, más iniciar una solución de noradrenalina, para mantener justamente una tensión arterial media entre 65 y 70 y una diastólica mayor a 50. ¿Se llegó a esa presión arterial media? Si se llegó, hay que seguir preguntándose cómo está la presión arterial diastólica. Si es menos de 50, hay que titular los cristaloides y aumentar la noradrenalina. Si se llegó a la presión arterial diastólica más de 50, hay que mantenerla en ese estado y titular quizás menos los líquidos y titular también el uso de la noradrenalina. En el caso que el paciente no llegue a la presión arterial media de 65 a 70, entonces hay que continuar con la infusión de noradrenalina y valorar la respuesta a fluidos del paciente o los test de respuesta a fluidos. Vamos del lado de la izquierda, donde seguimos con este paciente que está
séptico con hipotensión o un lactato más de 4, y nos preguntamos que la presión diastólica es más de 50. Entonces hay que hacer una infusión de líquidos cristaloides a 30 mililitros kilo, y de ahí preguntarnos si llegamos a más de 65 o bajo el láctico, el ácido láctico. Si no llegó a ninguno de estos dos objetivos, entonces hay que balancear la utilización de cristaloides e iniciar aquí entonces la utilización de noradrenalina. Entonces, una vez que hicimos esta primera parte, nos preguntamos, ¿podemos valorar la respuesta a los fluidos o el test de respuesta a fluidos? Entonces, ahora valoramos al paciente por ecografía si es o no respondedor a líquidos. En el caso que no fuese respondedor a líquidos, no hay que seguir administrando los bolos de solución fisiológica y hay que entonces titular estos cristaloides y el ritmo urinario e individualizar específicamente la noradrenalina en infusión. En el caso de que sí, que el paciente es respondedor a líquidos, hay que preguntar cuál es la dosis de la noradrenalina que se está infundiendo actualmente. Si es menos de 10 gamas minuto, no hay que considerar en dar más bolos, pero si es más de 10 gamas minuto, hay que considerar dar 500 mililitros de cristaloides y volver a verificar si el paciente sigue o no sigue siendo respondedor a líquidos para tratar, al fin y al cabo, de bajar la dosis de la noradrenalina a menos de 10 gamas minuto. Si pudimos llegar entonces a la tensión arterial media, entonces hay que controlar las infusiones de líquidos y las infusiones de noradrenalina. En el caso de que no llegamos al objetivo de la tensión arterial media, hay que agregar vasopresina y hay que agregar hidrocortisona endovenoso. Los pacientes con sepsis y con shock séptico llegan a realizar también el síndrome de distrés respiratorio agudo como compromiso pulmonar de esta gran inflamación, caracterizado por infiltrados bilaterales, por PAFE menos de 200, una presión Wedge menos de 18 y una presentación aguda. Aquí vemos con hematoxilina eosina, donde hay multiplicación de los neumonocitos tipo 2, gran aumento de la cantidad de fibroblastos y formación de fibrina. Esta es una placa bien característica de pacientes con un distrés respiratorio agudo, infiltrados bilaterales de causa no cardiogénica. La ventilación entonces en estos pacientes con bajo volumen minuto, es decir, un BT de 6 o menos mililitros kilo, va a reducir la mortalidad en estos pacientes de un 40 versus un 30%, es decir, una reducción relativa de la mortalidad de un 22%. Lo que hay que tratar de ventilar al paciente siempre con una presión plató menos de 30 centímetros de agua. Con respecto al ácido láctico, Shapiro es uno de los principales que estudió este tema y ha publicado múltiples artículos. Muchos test de laboratorios y marcadores enzimáticos se han utilizado en el propósito de estratificar el riesgo de pacientes y uno de los más utilizados es la valoración del lactato. Shapiro en el año 2005 publica una relación del ácido láctico como predictor de mortalidad en el departamento de emergencias e infección. Fue un estudio de corte retrospectivo de casi 13.000 pacientes y midieron el ácido láctico al ingreso en pacientes que tenían sepsis y evaluaron la mortalidad a los 3 y a los 28 días. Y como pueden ver, acá abajo está la valoración del lactato y la mortalidad. Es decir, los pacientes que venían con un lactato de ingreso bajo de 0 a 2.4 tenían una mortalidad hospitalaria no más de un 5% y una mortalidad a los 3 días menos de 2%. Pero cambiaba mucho respecto a los valores de lactato. Cuando al ingreso tenía más de 4 milimoles por litro, la mortalidad intrahospitalaria a los 28 días
llegaba casi al 30% y la mortalidad a los 3 días llegaba a un 22%. En el año 2013 hicimos una publicación con el doctor Papacedero, Paula de Santis, Lourdes Posada, Silvia Soler y el doctor Marcelo Rodríguez sobre la validación de ácido láctico capilar dentro del departamento de emergencias, que paso a comentarles. El objetivo primario fue valorar la sensibilidad, especificidad y correlación de los diferentes métodos de la medición de ácido láctico a nivel capilar, venoso y arterial en una población de pacientes con cualquier grado de hipoperfusión tisular. Y el objetivo secundario fue evaluar los tiempos de obtención de los resultados de los 3 diferentes métodos. Por lo tanto, fue un estudio de cortes, prospectiva. Se realizó a cada uno de los pacientes un análisis de 3 ácidos lácticos de forma simultánea, capilar, venosa y arterial. La extracción capilar se realizó a través de una punción en el lóbulo de la oreja y la extracción de sangre arterial se realizó preferentemente en la arteria radial o femoral con jeringa heparinizada. Y la muestra venosa a través de una punción de una vena periférica de los miembros superiores. Entonces, el dispositivo de la determinación de ácido láctico capilar se realizó a través de este aparato, este Accutren de Roche, y el análisis de los gases arteriales y venosos se hicieron a través del COVAS 221 de Roche en el laboratorio. ¿Cuáles fueron entonces los resultados? Se incorporaron 77 pacientes, una edad promedio de 58 años y el 50% de sexo masculino y el otro 50% femenino. Entonces, principalmente obtuvimos que había 24% de pacientes inmunosuprimidos y un 19% de pacientes con enfermedades cardíacas y otro porcentaje de pacientes asmáticos. ¿Cuáles fueron los diagnósticos de ingreso más frecuentes? Bueno, fue el 14% de aquellos pacientes que ingresaron tenían signos de hipoperfusión, un 13% pacientes con shock distributivo y un 14% con sepsis severa y un 25% pacientes con insuficiencia ventilatoria. Las curvas ROC de ácido láctico venoso y arterial, se vio que en el venoso el punto de corte de láctico de 2.6 evidenció una sensibilidad de un 86% y una especificidad de un 72% comparado con el gold standard, que era la punción de sangre arterial. Y el ácido láctico capilar, con un punto de corte de 2.3 milimoles, se evidenció una sensibilidad del 75% y una especificidad también del 75% comparado también con el ácido láctico arterial. Entonces, se vio que en nuestra población las dos mediciones de ácido láctico, tanto venosa como capilar, tuvieron una muy buena performance para diagnosticar hiperlactacidemia en los pacientes con signos de hipoperfusión tisular comparado con el ácido láctico arterial. Se encontró una pequeña diferencia a favor de la especificidad de ácido láctico capilar versus el venoso, pero no estadísticamente significativa. Aquí hay una gran diferencia sobre los tiempos promedios respecto al ingreso del paciente y hasta la obtención del método. Entonces, fíjense que el ácido láctico capilar se obtuvo en un tiempo promedio de 78 minutos, el ácido láctico venoso en un promedio de 119 minutos y el ácido láctico capilar de 113 minutos. Por lo tanto, hubo un tiempo ganado entre estos dos ácidos lácticos arterial y venoso respecto al capilar de 35 minutos. Vamos a hablar un poco de los biomarcadores como la procalcitonina y la proteína C reactiva.
como en este trabajo publicado en una revista española en pacientes con sepsis en urgencias. En este trabajo se estudió de forma prospectiva durante 14 meses pacientes con SIRS, sepsis y shock séptico, donde se les solicitó la PCR y la proteína y la procalcitonina. Se incluyeron 300 pacientes con SIRS, 100 con sepsis, 30 con shock séptico y se observaron valores significativamente superiores de proteína C reactiva y la procalcitonina en la sepsis con respecto al SIRS, así como lo fueron los de la proteína C reactiva en el shock séptico con respecto a la sepsis. También se observó una tendencia a una mayor mortalidad a los 30 días en los casos de sepsis y shock séptico, donde no se inició fluidoterapia y antibiótico-terapia en el servicio de urgencias, con una mortalidad del 27%, en los que sí se inició con una mortalidad menor de un 22%. Estos niveles de procalcitonina superiores a 2 nanogramos por mililitro y proteína C reactiva superiores a 60 miligramos por litro se asociaron a mayores tasas de ingresos a unidades de corta estancia, en internación hospitalaria y también una mayor mortalidad a los 30 días, 21% versus 8%. Por lo tanto, estos biomarcadores, como los que recién hablamos se han incluido como posibles marcadores de las manifestaciones sistémicas de infección bacteriana y fúngica desde la segunda conferencia internacional del Consenso sobre la definición de sepsis. Estos biomarcadores, cuando se combinan con otras variables disponibles, pueden proporcionar información útil para la evaluación clínica en pacientes con sepsis o sospecha de sepsis, pero no son lo suficientemente precisos para diagnosticar o descartar una sepsis. Bien, resumiendo un poco entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente que ingresa con una supuesta sepsis? Entonces, dentro de las primeras 3 horas debemos medir el ácido láctico, obtener hemocultivos para administrar antibióticos, la administración de antibióticos de amplio espectro dentro de la primera hora de reconocimiento de la sepsis y administrar cristaloides a una dosis de 30 mililitros kilo para hipotensión o lactato mayor o igual a 4. Y para completar, dentro de las primeras 6 horas, hay que aplicar vasopresores para hipotensión que no responde a la reanimación inicial con líquidos, para mantener una media mayor a 65. En caso de hipotensión persistente después de la administración de líquidos, o si el lactato inicial fue mayor de 4, hay que reevaluar el estado del volumen y la reperfusión tisular y documentar los hallazgos. Y volver a medir lactato si el lactato inicial estaba elevado. Documente la reevaluación del estado de volumen y la perfusión tisular con, ya sea repitiendo el examen enfocado, después de la reanimación inicial con líquidos, incluyendo los signos vitales, cardiopulmonar, el relleno capilar, el pulso y hallazgos en la piel. O si no, la utilización de 2 de los siguientes: medición de presión venosa central, medición de saturación venosa de oxígeno, realizar ultrasonido cardiovascular junto a la cama y realiza una evaluación dinámica de la capacidad de la respuesta de fluidos con elevación pasiva de las piernas o el desafío de fluidos. ¿Cómo hacemos la evaluación hemodinámica con ecografía? Utilizamos el protocolo RASH, que es una técnica de evaluación fisiológica sintetizada en 3 aspectos: en ver la bomba, es decir, el corazón, el tanque, es decir, la capacitancia principalmente venosa, y los conductos, los pipes. Entonces, en un paciente que tiene un shock hipovolémico, el corazón va a estar hipercontráctil. Si es un shock cardiogénico, el corazón va a estar hipocontráctil. Si es un shock obstructivo, el corazón probablemente esté hipercontráctil, y si es distributivo, también el corazón va a estar hipercontráctil si es que hay una sepsis hiperdinámica. ¿Cómo está la capacitancia venosa? En un paciente hipovolémico, la vena cava inferior va a estar colapsada. En un cardiogénico va a estar dilatada, al igual que en el obstructivo.
y en el distributivo la vena cava inferior va a estar pequeña. ¿Y cómo va a estar la conducción, es decir, las arterias o las venas? Bueno, probablemente en hipovolémico habría que ver si no hay un aneurisma de aorta roto o una disección. En el cardiogénico va a estar normal. En el obstructivo podemos tener una trombosis venosa profunda como causa de un TEP que genere un shock obstructivo, y en el distributivo va a estar normal. Entonces, fijémonos a través de esta figura cómo podemos hacer una evaluación del corazón en una vista subsifoidea, que esta es la principal vista que ustedes deben aprender. Después está la vista apical de 4 cámaras y después está la vista paraesternal con eje largo o eje corto. Y al mismo tiempo también visualizamos los pulmones y visualizamos cómo está la vena cava inferior, justamente pasando a través del hígado, utilizándolo como ventana y midiendo el diámetro en inspiración y en expiración. Por lo tanto, sabemos que si el índice de colapso de la vena cava es mayor al 50%, la presión de aurícula derecha es menor a 10. Si el colapso es menor al 50%, la presión de la aurícula derecha estimada es mayor de 10 milímetros de mercurio. Veamos a este paciente cómo está en un shock séptico, por lo cual está hiperdinámico. Un corazón donde tiene el signo del beso, donde se tocan los dos pilares musculares. Y en este paciente con shock séptico vemos cómo la vena cava inferior tiene amplia variabilidad. Por lo tanto, el índice de colapso en este paciente va a tender a llegar al 100%. Es decir, la aurícula derecha va a estar deplesionada. Después de haberle pasado volumen, vamos a ver cómo el corazón ya baja la frecuencia cardíaca, la contractilidad ya está más moderada, y si medimos de vuelta la vena cava inferior, vamos a ver cómo ya está más pletórica y no tiene tanto colapso por mejoría de la administración de fluidos endovenosos. Se ha publicado en el 2014 en la Journal of Ultrasound Medicine cómo valoramos la respuesta de los líquidos en los pacientes críticos. Otro trabajo más que importante en la Critical Care Medicine que habla sobre la respuesta a los fluidos y la maniobra pasiva de levantamiento de las piernas. Este es un metaanálisis que voy a pasar a explicar ahora brevemente. Estos dos artículos lo que nos muestran es que hay que sacar el gasto cardíaco por algún método, sea a través del Doppler carotidio o a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. De esta forma identificamos cuál es el TBI, es decir, la integral volumen-tiempo, que es lo que se está sacando en estos momentos. Entonces, ya obtenido el índice cardíaco, hacemos la prueba de respuesta a volumen, que lo podemos hacer con 300 a 500 mililitros de solución fisiológica, o si no, hacemos la maniobra pasiva de levantamiento de piernas. Se mide el gasto cardíaco pre y post elevación de los miembros inferiores a fin de predecir la potencial respuesta a la administración de líquidos por vía parenteral. Si hacemos la prueba de levantamiento de piernas, medimos la velocidad de flujo carotidio o el TBI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como se muestra en la figura A. Dejamos 3 minutos al paciente y después lo medimos como muestra en la figura C. ¿Y cuál sería la interpretación? Si la variación del gasto cardíaco es mayor al 10% luego de la elevación de las extremidades, se puede afirmar que el paciente responderá a la administración de fluidos parenterales. Esto tiene una sensibilidad de un 85% y una especificidad del 91%. Concluyendo, la sepsis es una respuesta aberrante o desregulada del huésped a la infección, más una presencia de una disfunción orgánica. Mucha tecnología, pero lo más importante es
revisar y ver al paciente, saber que el objetivo es tener una TAM mayor a 65 milímetros de mercurio. El lactato siempre hay que medirlo, pero saber que el venoso no correlaciona con el arterial. Entonces sabemos que la utilización de la ecografía para medir la respuesta a volumen, la utilización de los algoritmos para la infusión de líquidos y vasopresores como la adrenalina, la utilización de monitores, la utilización del ácido láctico y el complemento de las radiografías, todo hace llevarnos a que va a bajar la mortalidad de la sepsis. La otra conclusión es que la utilización de los antibióticos debe ser administrada dentro de la primera hora de reconocimiento de la sepsis o el shock séptico, ¿sí? También la utilización de la ventilación mecánica en los pacientes distresados, siempre hacerlo a un volumen bajo, a menos de 6 mililitros kilo. Y la hidrocortisona se utiliza cuando el paciente tiene una asociación de un shock refractario con vasopresores y ventilación mecánica, porque se sabe que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria. Todo esto también baja la mortalidad en la sepsis. Entonces recordemos que la sepsis hay que detectarla rápida, pero también hay que manejarla pronto. Este es nuestro objetivo, las 3 horas. Medir el ácido láctico, los cultivos, realizar los antibióticos, un plan de hidratación con un bolo de 30 mililitros kilo de solución fisiológica, y hay que hacer una evaluación hemodinámica ultrasonográfica pre y post reanimación. Todo esto realizarlo dentro de las primeras 3 horas de ingresado del paciente. Muchas gracias por su atención. Los dejo con esta vista desde el refugio RIM 26 en el volcán Lanín, Neuquén, a 2.400 metros de altura. Muchas gracias.